Bien, buenas tardes. Una semana más de clases, chiquillos. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Esta semana le vamos a dar un poco de continuidad a lo que vimos la semana anterior, ¿verdad? Estuvimos hablando de el famoso Catoa, de la trigonometría. Estuvimos hablando también de cómo encontrar medidas de lados o de ángulos, ¿verdad? Conociendo algunos de ellos. Y también vimos ángulos de elevación y ángulos de depresión que nos servían como base para usar el seno, coseno, tangente, las tres identidades trigonométricas que más se utilizan y que más estudiamos. Para el día de hoy vamos a estudiar una ley particular, se llama ley de senos. Esa ley básicamente lo que hace es relacionar a el sen de un ángulo con el lado opuesto y mantiene una relación estrecha, específica, y nos permite de alguna manera salir de apuros. A ver, cuando vimos la semana anterior esta cuestión del SOHCAHTOA, teníamos como requisito que el triángulo fuera un triángulo rectángulo, que hubiera aquella esquinita de 90 grados. Cuando íbamos a usar Pitágoras, ese era el mismo requisito, que hubiera una esquinita, que hubiera un ángulo de 90 grados. Pero no siempre tenemos eso, no siempre conseguimos el ángulo de 90. En los casos donde no conseguimos el ángulo de 90, nosotros vamos a intentar utilizar la ley de senos. Entonces, de ahí la importancia de la ley de senos. Y es sumamente sencilla, muy fácil. Tanto así que, bueno, hay que estar concentrados, pero realmente es muy sencilla. Vamos a ver, la relación que mantiene una ley de senos es una relación del ángulo con su cateto opuesto. Si nos acordamos, cuando yo ponía el sen, que era en la primera parte del SOHCAHTOA, del SO, el sen era opuesto sobre hipotenusa. Bueno, entonces el sen, que tiene que ver con el opuesto, va a relacionar justamente al sen del ángulo con la medida del cateto opuesto. Ok, así mismito. Exactamente así. Esa va a ser la relación. Y la relación, aunque es triple, en realidad con solo que sea doble es suficiente. A ver, ¿cómo que es triple? Bueno, resulta y sucede que vamos a pensar en los lados de este triángulo. Vamos a decir que este lado que está aquí es el lado A. Y allá arriba se va a desplazar el lado B. Y que terminaremos abajo con el lado C. ¿Ok? Entonces, de nuevo, yo voy a relacionar los lados y los ángulos de ese triángulo. Vean que no es un triángulo recto, no es un triángulo rectángulo de 90 grados. Todas las esquinillas que tiene, ninguna se ve recta, ninguna se ve de 90 grados. Ok. Entonces, básicamente, tal como lo decía, el sen tiene que ver con el opuesto. Entonces, ese ángulo que está aquí arriba se va a relacionar con el cateto que está enfrente de él. Ahora, aquel ángulo que está allá a la izquierda abajo se va a relacionar con el cateto que está enfrente de él, con su opuesto. Y por último, el ángulo alfa, el último de los ángulos, se va a relacionar también con el cateto que está enfrente. Ok, insisto, esa triple relación es aplicable, o sea, se valen las tres, pero también se vale usar solo dos de ellas. Por ejemplo, si la tercera no me interesa, no me la están preguntando, no tengo información, no hay necesidad. Si era al revés, si más bien el tercero era el importante y el segundo también, entonces al primero es al que puedo descartar. Entonces, cuando yo vaya a utilizar la ley de senos, no tengo por qué utilizar las tres relaciones que hay. ¿Ok? Eso para que nos quede muy claro. Esta ley de senos aplica de esta manera, pero también aplica al revés. O sea, vean que aquí está el sen arriba. ¿Ok? Pero también podría estar arriba el lado. Entonces la relación puede ser la misma. Yo digo, ok, el lado A, este que está aquí en celeste, se relaciona con el ángulo alfa. Entonces, A va con el sen de alfa. Esa relación
entre el lado y el zen del ángulo que está puesto es la misma relación o va a dar lo mismo que si yo tomo al lado B, el que está en rojo, y lo relaciono con el zen del ángulo que está enfrente de él. Aquí sería beta. O también podría hacerse el que esté arriba y el ángulo que vamos a utilizar sería el zeta, entonces zen de zeta. No pueden poner el ángulo solo, tiene que ser el zen del ángulo, por eso se llama ley de senos. Tienen que ir, no pueden poner solamente el ángulo, tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál de las dos maneras que están aquí es la que hay que usar? ¿La que ellos nos dieron o la que yo les agregué? Eso va a depender de lo que yo ande buscando. Para interpretar un poquito bien la ley de senos, vamos a ir a buscar algún ejercicio de ejemplo y vamos a intentar resolver. Dice, dos radares ubicados a 30 kilómetros uno del otro detectan un avión comercial que vuela en un punto intermedio a ellos, con ángulos de elevación de 25 y 35, respectivamente. Si cada radar está ubicado en una torre de control de un aeropuerto y el avión debe hacer un aterrizaje de emergencia por una falla mecánica, ¿en cuál aeropuerto sería más conveniente que aterrizara? Entonces la historia está interesante porque de alguna forma nos están preguntando, nos están pidiendo que tomemos una decisión a partir de cierta información que nos dan. Entonces, voy a hacer un diagrama, un casi dibujo de la información que tenemos y de ahí decidimos qué hacer. Pues hay un avioncito por ahí que anda lo más lindo, él. Huele que huele. Bueno, el avioncillo ese tiene un desperfecto y entonces tiene que ver para dónde agarra. Resulta que hay una torre de control por aquí abajo. Acá hay otra, porque estamos hablando de dos aeropuertos diferentes. Okay, tal vez hice muy cercana esta y muy lejana la otra y no tenemos ni idea de cuál es cuál. Así que voy a poner esta aquí y la otra como aquí. Muy bien. Desde nuestra perspectiva, ahí hay un triángulo. Ok, yo podría unir a los aeropuertos, las distancias que hay entre ellos, y también yo podría unir a cada aeropuerto con la distancia que hay hacia el avión. Entonces en realidad yo tengo un triángulo. ¿Qué datos tengo? Vamos a averiguar qué datos tengo. Ok, resulta y sucede que me dijeron que los radares están ubicados a 30 kilómetros uno del otro. ¿Cuál punto sería ese? ¿Cuál línea? ¿Cuál lado del triángulo que acabo de dibujar sería esa distancia, esos 30 kilómetros? Le podemos poner nombre a esto. Bueno, pongámosle. Este es el aeropuerto 1 y este es el aeropuerto 2. Y allá arriba está el avión, que no le vamos a poner nombre al avión, pero ya está. Cualquier cosa, digamos que es AV de avión. Muy bien. Los 30 kilómetros, ¿dónde van exactamente? ¿Entre qué par de puntos? ¿Serán desde A1? Entre la 1 y la... Ah, ok, muy bien. Es entre los aeropuertos, entonces excelente. Entre A1 y A2. Entonces, esta sería 30 kilómetros. Ok. Vamos a ir ahora a buscar las distancias o los demás datos que tengamos. Yo digo distancias, pero vamos a ver qué otros datos tenemos. Dice, con ángulos de elevación de 25 y 35. Entonces, recuerden que los ángulos de elevación, ¿verdad? Yo sí los medía con respecto a la horizontal desde el suelo para arriba. Entonces yo voy a pensar que aquí tengo un ángulo de 25 y yo voy a pensar que aquí tengo otro ángulo ahora de 35. Ok, cada radar está ubicado en una torre de control de un aeropuerto, eso fue lo que pasó, y el avión debe hacer un aterrizaje de emergencia. ¿En cuál aeropuerto sería conveniente que
aterrizara. ¿Cómo decido en cuál aeropuerto es más conveniente que aterrice? En el que está más cerca. Esa es la idea. Entonces tengo que buscar la distancia más pequeña. O sea, le voy a poner una X a este señor acá y le voy a poner una Y a este señor acá. Porque necesito averiguar la distancia entre el avión y el aeropuerto 1 y entre el avión y el aeropuerto 2. ¿Ok? Para poder luego decidir cuál es la distancia más pequeña. Eso significa que necesitamos encontrar las dos medidas. Necesitamos X y necesitamos Y. Ok, con esa información que está ahí me alcanzará. Bueno, tenemos que empezar a analizar un poquito lo que representaba o cómo se trabajaba la ley de senos. Entonces ya tenemos la situación ahí, ¿verdad? Eso lo dibujé como para que estuviéramos ubicados. El dibujo en realidad lo pueden hacer, no importa que no les quede tan bien, no importa que no pongan el avión, eso no es tan necesario. Yo lo hice en un principio para ilustrar la situación, pero no es la gran cosa. Entonces aquí está el avión, eso sí es importante señalarlo. El aeropuerto 1, el aeropuerto 2, este ángulo es de 25, este de 35. ¿Cuánto mide el ángulo de arriba? ¿Alguien sabe? ¿O no podemos calcularlo todavía? Sí, se puede calcular. Ah, ¿cómo se calculaba ese ángulo? No mide 20. No mide 20, lo ha dicho usted muy bien, no mide 20, correcto. Tampoco mide 15. 120. Mide 120. 120, vamos a ver si es cierto. Porque todo tiene que sumar, creo que 180 por lente. Ah, excelente. Entonces, la suma de los tres ángulos, el que ya tengo, el otro que también ya tengo, y el que me falta, que le puedo poner alfa por ponerle un... Tiene que dar 180. Los tres sumados dan 180. Entonces yo voy a totalizar lo que tengo. ¿Tengo cuánto? 60. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Puedo sacarlo a diferencia. Si ya tengo 60, a 180 le voy a quitar lo que ya tengo. Y así me doy cuenta cuánto mide alfa. Alfa mide 120. O de golpe, a 180 le resto lo que tengo. 25 menos 35. Y me va a dar el mismo 120. Es una forma más procedimental, más matemática. Pero esta está igual de buena. Ok. Ya tenemos entonces el valor del otro ángulo. ¿Me sirve de algo? Tal vez sí, tal vez no. Vamos a ver qué nos dice el ejercicio. En realidad es muy necesario traer toda la información que esté disponible. Ok, ya tengo la medida de los tres ángulos. Según lo que está anotado acá arriba, yo puedo relacionar al sen del ángulo sobre el lado o al lado sobre el sen del ángulo. Eso va a depender de qué, de cómo lo quiera yo usar. En realidad las dos maneras es válido. Voy a correr esto para que realmente nos quede un poquito más despacio. De las dos maneras es válido. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, la ley de senos es así. Como yo ando buscando lados, entonces mejor dejo que los lados vayan arriba y que el sen del ángulo vaya abajo. Lado arriba, sen del ángulo abajo, lado arriba, sen del ángulo abajo. ¿Por qué digo sen del ángulo y no pongo nada? Porque es lo que les voy a preguntar. La X, ¿con quién se relaciona? ¿Con cuál ángulo tendría que poner a la X? La X es esta línea aquí arriba. 25. Con el ángulo que está enfrente, 35. ¿verdad? 35. Entonces sería el sen de 35. Porque acuérdense, seno es opuesto. Entonces hay que ir al que está enfrente, al opuesto. Ok. El Y, vamos a ponerle otro color. ¿Con qué ángulo se debe relacionar el Y? 25. El Está enfrente. 25. Exacto, el que está enfrente. Entonces ahí abajo del sen, abajo del Y, perdón, voy a poner sen de 25.
Y solo queda un lado, pero de todas maneras tiene que coincidir. El lado que nos queda es el 30, tiene que estar con el ángulo que está al frente. O sea, con 120. Ok, ahí están los datos que tenemos. Esas son las tres igualdades que yo puedo plantear. Pero ahora sí, voy a pensar un poquito. Vamos a ver. Si yo quiero averiguar X, ¿de qué me sirve a mí hacer la igualdad con Y? Y cuando yo voy a hacer la igualdad, me voy a dar cuenta que ¿qué? De que Y tampoco sé cuánto vale. Entonces me van a faltar dos datos. No voy a poder encontrar cuánto vale alguno de ellos, porque dos datos juntos desconocidos no los puedo buscar. Entonces no es una buena idea, por ejemplo, para buscar el X o para buscar el Y, unirlos. ¿Con quién sería una buena idea, por ejemplo, buscar el X? Con alguien que sí tenga los datos. Tiene el lado y tiene el ángulo. En el X solo me falta el lado porque también tengo el ángulo. Entonces cuando solo hay una cosa que falta, yo la puedo encontrar. Pero cuando hay más de una cosa que falten, ya no. Entonces, a pesar de que aquí está, vea que la copié pero en realidad la que yo voy a utilizar para encontrar X es una relación entre X, el sen de 35 y la del 30. Porque esa no tiene a nadie desconocido. Esa se sabe cuánto vale el lado y también se sabe cuánto vale el ángulo. Mi intención es que la X quede sola, porque lo que yo ando buscando es cuánto vale X. El año pasado, o en octavo, no sé si estuvieron el año pasado o no, pero en octavo, cuando se estudia esto de las ecuaciones, esto de despejar, de dejar una letra sola, habíamos visto que todo aquello que estuviera abajo dividiendo, yo lo movía hacia el otro lado, arriba a multiplicar. O sea, dicho de otra manera, no sé si queda muy pequeño, pero bueno. Dicho de otra manera, X es igual al 30 que ya estaba ahí, al sen de 120 que ya estaba ahí, y al chavalo que viene del otro lado, al sen de 35. Eso es simplemente un dato que voy a meter en la calculadora y voy a dejar que la calcu me dé la respuesta. ¿Qué meto en la calcu? Todo esto. Entonces voy a escribir la fracción, voy a poner el 30 arriba, voy a ir a la parte de abajo a escribir sen de 120, voy a salir hacia la derecha a escribir sen de 35 y esperaré la respuesta. $0,14. Tan poquísimo, pero se vale. Parece muy poquito, pero cualquier cosa, si la pueden checar por si acaso. Es que era escribirlo en fracción, después por 135, ¿verdad? Sí, pero acordate que sen de 30, 30 arriba, perdón. En la tecla de abajo, ahí donde ponemos el sen de 120. Cerramos el paréntesis y le damos a la teclita de la derecha para salir de aquí. Y ya cuando salgo, ahora sí le pongo por el sen de 35. Porque si no, el sen de 35 queda aquí abajo. Entonces fíjate a ver si le diste esta flechilla. Porque me parece muy bajo. Voy a ver si tengo una calcu cerca. Que aquí tengo una calcu cerca y me dice que eso da 19,87 si lo redondeo. Revísenla, por favor. También pueden hacer los cálculos. Correcto. Sí, ahora sí. Sí, ya lo hice, sí, es que no le había puesto abajo zen. Bueno, imagínate. Listo. Sí, eso es muy común. A veces nos brincamos el CEN o algo se nos va. Por eso, escríbanlo primero en papel, luego lo que tienen en papel lo revisan a ver si se ve igual a la calcu. Y ya ahora sí nos vamos tranquilos con la solución, con la respuesta. Listo, genial, maravilloso. Excelente. Esto quiere decir que ya encontramos el valor de X. O sea que
la distancia entre el avión y el aeropuerto número 1 es de 19,87 kilómetros. Vamos a buscar el valor de y. Ahora con el valor de y vamos a darnos cuenta si estamos más cerca o más lejos. ¿Qué hacíamos con y? La historia era la misma, solo que y va con el ángulo 25 tal como lo pintamos, entonces va a ser y sobre sen de 25. Y eso es igual a 30 sobre el sen de 120. Vean que lo que estamos haciendo es lo mismo. Ahora solo vamos a tomar a estos dos. En la primera ocasión a los que tomamos fue a este con este. Pero vean que el que dice 30 sen de 120 es el más usado. ¿Por qué? Sí, porque es el único que está completo. Los otros no. Entonces por eso lo ideal es usar ese, ¿verdad? Esa comparación. Aquí habría que hacer lo mismo. Quitar el sen de 25 de abajo y llevarlo por arriba. Entonces y es igual a 30 sobre sen de 120. Es más, inclusive pueden poner arriba el sen de 25 que es en el otro lado. O lo pueden poner afuera. Si lo ponen arriba, se ganan esto de poner la flecha derecha y sacar. Entonces no es tan mala idea que lo escriban en la fracción. Así hacen una sola. Perdón, se me fue el 0 del 120. Ok. ¿Cuánto les da la de la y? Probablemente más pequeño que este. Y ahorita analizamos eso. ¿Alguien la pudo resolver? Yo un toque la calco entonces. 14,63. Muchas gracias. 14,63. Listo. ¿Hacia cuál aeropuerto debería de ir ese avión? Al aeropuerto 2. Al aeropuerto 2, correcto. Es la distancia más corta. De AV, la distancia más corta es hacia A2, hacia el aeropuerto 2. Entonces tendríamos que dar una respuesta y eso es lo que diremos. ¿Conviene más o es mejor decisión ir al aeropuerto 2? Ustedes redactan. Y ya con eso pues tendríamos el ejercicio resuelto. Vean que hacer ley de senos no es la gran cosa. Hay quienes se asustan y ay, qué complicado Pitágoras, ay, qué complicado trigonometría, ay, qué complicado ley de senos. Pero en realidad, la semana pasada y esta, nos hemos dado cuenta que es un tema muy sencillo. Nada más hay que sí ser ordenados y tener claritos la forma en que vamos a expresar y a plantear las fórmulas sobre todo. Sí, ¿les parece? Vean que buscamos tres cosas en realidad. Solo teníamos un lado, 30, 25, 35, y de ahí buscamos todo lo demás. Así que, por ahí va el asunto. Ya nos podemos imaginar por dónde va a ir el asunto. Listo, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Una cosa súper clara entonces. Bueno, genial. Pensemos que genial. Vamos a ir ahora. Bueno, ahí terminamos. Vamos a ir. Señor. Yo sí le hice una pregunta, es que no se me activó el micrófono. Dale. ¿Por qué en los dos los puso diferente? Voy a ver. La forma de aquí abajo. No, eso es por... Sí, en la forma. Ajá, para recordarles que lo pueden escribir de cualquiera de las dos maneras. A veces es más fácil digitarlo en la calco así. Entonces mejor a los dos póngalos así en la fracción. Así no tienen después que salir de la fracción. Porque a veces a uno se le olvida cuando está digitando. Y lo pone abajo en vez de ponerlo arriba. Termina el sen de 35 o el sen de 25 de estos dos ejercicios. Termina uno escribiéndolo aquí a la par. Porque no tocó la flechilla y el cursor
de la Calcus sigue digitando aquí abajo. Entonces, para evitar que eso no suceda, mejor los ponemos como si fuera una fracción, todo junto. Y en el principio pues se me ha olvidado ese detalle, por eso no se los había dicho. Pero ya que estamos en eso, no está mal que lo hagan así. Ah, ok, está bien, gracias. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna otra duda, jovenzuelos? Bueno, continuaremos. No olviden que nosotros tenemos, bueno, ahí están los cálculos, se supone, no sé, están mucho más complicados estos, hay que darle mucha vuelta. Al final nos dieron los mismos números y de ahí se toma la decisión. No me digas que eso es todo lo que venía. No puede ser. Bueno, voy a ver si encuentro la antología de noveno. Les voy a dejar de compartir un minutito para buscar la antología. Solo que en el programilla es un poco lento. Entonces, mientras tanto, voy a checar a ver quién nos aparece por aquí. Ok. Mientras se van guardando, se van buscando los datos, vamos a insistir, a recordar que si Dios quiere la próxima semana no tenemos clase. No les prometo nada, no me gusta prometer nada. En estos días estoy sumamente complicado de tiempo, así que no les puedo como asegurar que vamos a hacer alguna clase de repaso o algo así. Intentaré, pero no sería mentira decirles que lo voy a hacer, ¿verdad? Es un poco difícil, estoy muy apretadillo de tiempo y no sé si lo logremos, pero en caso de que lo logremos, podemos intentar resolver algún examencillo viejo para ver si eso nos ayuda un poco. Ok. Esta no es la de... Bueno, esta es la de quinto, qué alegría. Esta no me va a servir. Profesor, y si digamos, si aunque no tenga tiempo, ¿por qué no nos pasa el examen y ya, y por lo menos intentamos resolver uno Por aquí en la supuesto que eso siempre pasa, no se preocupe, yo se los voy a enviar. Eso es más que garantía. casa? Sí, bueno, entonces, Eso es fijo, no, Dios libre. Eso es, en realidad no me gusta pasarlo mucho antes, ¿por qué? Porque ustedes a veces como que vamos a ver, no le ponen atención y la semana antes ya están pidiéndolo otra vez y 1000 veces en el grupo y toda esa historia. Entonces no lo paso antes porque no vale la pena. Lo paso la misma semana del examen, que es ahí cuando ustedes realmente se muestran interesados y con ganas de practicar. Ok. Bueno, vamos a ver qué conseguimos. Es más, de hecho, voy a ver si tengo alguno aquí para proyectarlo. Ya que nos quedamos con tan poquita materia para hoy, vamos a buscar uno para proyectarlo y que podamos repasar. Ok, vamos a tener obviamente que buscar más ejercicios de ley de senos, pero de alguna manera pues también vamos a practicar el resto de cosas. Okay. Denme un minuto porque la verdad no era esta mi intención, no era esto lo que me esperaba que nos fuera a pasar. Yo vi 6 páginas y en realidad era que estaban repetidas, entonces quedamos como si nada. Ok. Bueno, entonces ya vieron que lo de la ley de senos es en realidad algo bastante sencillo. Es algo tan sencillo que con solo ser un poquito ordenado ya nosotros podemos trabajar tranquilamente el archivo, lo que nos pidan, perdón, el ejercicio, lo que nos pidan. Ok, el archivo se los estoy enviando en este momento. Bueno, ya casi llego al grupo para que no se diga que no se los envía, así de una vez lo tienen desde hoy y no hay ningún inconveniente. Por lo menos este, que no sé en realidad de qué año es, ahorita les digo.
Y todo lo pueden tener en el grupo ya mismo, o ya casi, mientras llego, porque no he llegado. Ujú. Ya llego, ya llego. Profe, Ajá. me voy a salir así del contexto. Es que yo le mandé un mensaje a usted a ver si me podía ayudar con la pregunta de la tarea. ¿Cuándo me lo mandó? Hoy. Bueno, honestamente he estado revise unos exámenes de la U, así que he tratado de no prestarle mucha atención a esas cosas. Ahorita después de ustedes vuelvo a tener clase, entonces como que no le puedo garantizar. Si es una duda general, tal vez la podamos ver en este momento. Sí, es que, digamos, ahí, bueno, a mí me sale que la 10 No, viene no un, van a tener orden, nada más o menos cuénteme como de qué se trata, porque todas vienen como que en desorden. bueno, uno tiene que buscar qué significa la Y. Y vienen con un triángulo y viene como partido, digamos, vienen prácticamente dos. Ok, es un lado lo que nos están pidiendo. Ajá, Triángulo. no, sí, la Y, pero viene, digamos, si uno lo hace por los catetos y eso, viene una X que está adentro, que no trae número. Ajá, entonces también hay que averiguar Eh, X. También hay que averiguarla. Sí, porque probablemente ocupe la X para llegar a la Y. A veces es como la trampilla que nos plantean, ¿verdad? Para que nos toque buscar doble. En muchas ocasiones esa es la intención. Sí, porque esto usted nos ha enseñado de que cuando vienen así, uno saca los triángulos Ujú. por separado y los va buscando a cada uno. Pero digo yo, no sé si lo podría hacer así. Sí, sí, claro. O sea, mientras sea un triángulo de 90, usted lo puede separar todo lo que usted quiera. No puedo resolver el ejercicio porque es el ejercicio de la tarea. Dios me libre porque me pegan una regañada de aquellas. No puedo resolver el ejercicio. Pero vamos a ver si en este examen que les estoy proyectando viniera algo parecido. Voy a ver. Ah, ok, está bien. Estoy bateando, no tengo ni idea, no lo he visto. Parece que no. Parece que tampoco. Parece que menos. No, no se ve como nada parecido. Em, Usted me lo mandó, dice, por imagen. Me mandó una imagen del problema. Sí, le mandé la foto. ¿En qué termina su número, porfa? 0770. Ok, creo que ya lo vi. Bueno, está bien. Vamos a hacer como un planteamiento. No te puedo decir, insisto, lo que da, pero vamos a hacer como un planteamiento juntos. Ok, gracias. Los que ya hicieron la tarea o la están haciendo o la van a hacer, se van a dar cuenta que esta será una pregunta muy parecida. Dice así, este lado vale 10, aquí hay un triángulo rectángulo, aquí también hay un triángulo rectángulo, este cateto vale X, este otro vale Y, este vale 16 y aquel de allá vale 8. Muy bien, no lo voy a resolver, insisto, no lo voy a resolver, pero supongo que esta información les va a ser muy útil. La pregunta es ¿cuánto vale Y? ¿Ok? Si yo no ocupo a la X, maravilloso, yo la encuentro eh, sin usar la X. Pero si la X me hace falta, pues no me queda de otra que buscarla. Pregunto, ¿cuántos triángulos rectos hay ahí? Uno. Ahí hay tres Dos. triángulos rectos. Ok, Ah, sí, tres. ok, este que está acá atrás, el chiquitico. Luego el que está para el otro lado, porque cuando hay un ángulo de 90, para un lado, como el que está aquí señalado, aquí abajo. Entonces, si hay un ángulo de 90 aquí, aquí a la par también hay un ángulo de 90. Ok, y
por fuera, el grandote, ese es otro triángulo recto. Entonces en realidad tengo 3 triángulos rectángulos. ¿Por qué analicé o busqué esa información? Porque recuerden que los triángulos rectángulos nos dan muchas opciones. Yo podría utilizar SOHCAHTOA si ocupo un lado, un cateto. Yo podría utilizar Pitágoras si ocupo un cateto. Inclusive la ley de senos que vimos hoy yo podría utilizarla. Bueno, a ver, la pregunta que me están haciendo es cuánto vale la Y, esta señora que está aquí abajo. Esa señora forma parte de 2 triángulos. Forma parte del triángulo grande y también forma parte del triángulo que está a la derecha. Y esos 2 triángulos dijimos que eran triángulos de 90. Entonces, si yo quiero usar el triángulo de la derecha, yo tendría por fuerza que encontrar el valor de los ángulos, que pareciera no me los dan. Entonces tendría que encontrar el valor de X para poder llegar hasta Y. Porque para encontrar el lado faltante, yo necesito mínimo los otros 2 lados. Entonces, esa X es parte del triángulo allá arriba, que tiene 10, que tiene 8 y que tiene X. Como ahí solo falta un valor, yo ahí podría calcular la X. Si la encuentro, el valor lo pongo aquí y ya solo tendría que calcular la Y a partir de los 2 valores que tengo, incluido el X que acabo de encontrar. Esa es una forma. Y la otra forma, que me parece a mí más lógica, que es la que debería ser la respuesta, es usar el triángulo grande. Y tienes el triángulo grande es un triángulo recto. Usémoslo. Entonces este lado vale 10, este lado vale Y y este lado está en partes. Una partecita vale 8, pero la otra vale 16. ¿Y cuánto vale todo junto? 24. Sí, los 2 lados juntos, 16 más 8. Entonces ya solo me faltaría un valor. Entonces yo pienso que es más fácil hacerlo de esta manera para llegar a la Y de un solo tiro. Y de ahí llegamos al resultado. No quiero saber nada de resultados. No me digan resultados. Nadie diga nada. Por favor, porque esta es una pregunta de la tarea y realmente no deberíamos ni de tocarla. Pero bueno, ahí está. Listo. Profe, gracias. Pura vida, pura vida. Ok, entonces ya vieron, ¿verdad? Ahí tenemos, o ahí pudimos calcular usando incluso, insisto, cualquiera de las 3 cosas. Hubiéramos podido utilizar, bueno, usamos Pitágoras, pero si hubiéramos conocido algún ángulo, hubiéramos podido utilizar SOHCAHTOA. O inclusive hubiéramos podido utilizar la ley de senos. La ley de senos también cabe en estas situaciones. Lo que pasa es que es muy poco común que las usemos, ¿verdad? Porque es más fácil, digamos, como irnos hacia lo otro, hacia lo demás. Lo demás es mucho más sencillo. Ok. Bueno, está todo muy bien hasta el momento. Vamos a tratar de practicar un poquito con algunos ejercicios, ¿verdad? De estos exámenes viejos que están saliendo por ahí. Los exámenes viejos, que no son tan viejos, porque tengo entendido que son, no sé, de hace 1 o 2 semestres, nos van a servir de práctica. Aunque esperen porque aquí hay una información suave. Ok. Ok, bueno, vamos a ir a ver. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a practicar no solo ley de senos, vamos a practicar lo que hemos estudiado hasta aquí. Voy a ver si viene alguno de ley de senos para ver, a resolverlo de una. Y cualquier cosa creo que es este. Dice, se desea construir un puente para atravesar un río. El puente va desde el punto B hasta el punto C. Este es el puente. ¿Ok? Con los datos de la siguiente imagen,
Determine cuál es la longitud del puente. Nos dicen la longitud aproximada porque de seguro nos van a quedar decimales. Entonces, el resultado puede tener decimales, no hay ningún inconveniente. Muy bien, de acuerdo a lo que vamos a... ¿Cómo deberíamos de resolver esta pequeña pregunta que es de desarrollo? Bueno, yo voy a analizar lo que tengo, ¿verdad? AB es una distancia, al parecer no la tengo. AC es otra distancia, esa sí la tengo. BC es justo la distancia que me preguntan, le puedo poner X. Y conozco un ángulo de 50, un ángulo de 82 y no conozco el último ángulo. O sea, en perspectiva tengo tres datos. El 12, el 82 del ángulo y el 50 del ángulo. Eso es lo que tengo. Y me falta todo lo demás. Muy bien. Entonces vamos a ver. ¿Qué datos puedo conseguir o qué datos puedo necesitar para conseguir el valor de X? Bueno, podría utilizar Pitágoras. Puedo responder esta pregunta utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Cuáles son los requisitos para usar Pitágoras? Si no me equivoco, los apuntamos. Tener un ángulo y dos lados. Ok, tener dos lados. Y saber que el ángulo de 90, ¿verdad? Ajá, El ángulo tener puede un... ser el de 90. No puede ser cualquier ángulo, sino el de 90. Y ya ahora sí dos lados. Ya puede ser un cateto y la hipotenusa o dos catetos, no importa. Pero sí tiene que cumplirse eso. Yo necesito a fuerza el ángulo de 90 y dos valores ahí, dos laditos. Ok. Y ninguno de los dos están. ¿Tengo uno de 90? Pues no. ¿Tengo dos catetos o dos lados? Pues no. No puedo usar Pitágoras. Puedo usar el famoso SOHCAHTOA. Correcto. Para el SOHCAHTOA necesito uno o dos ángulos y buscar ahí los catetos y relacionar. Claro, pero el SOHCAHTOA también tiene un pero. ¿Cuál? Que el ángulo, o que tiene que haber un ángulo de 90. Yo tengo un ángulo de 90 aquí. Pues de entrada, ¿no? No. Podría ser que el que me falte sea de 90. El que me falte podrá ser de 90. No. Claro que no. ¿Por qué? No, porque me da 46 a mí. Ok, el que falta me tiene que dar lo que no tengo para llegar a 180. Ya tengo 82 por allá, ya tengo 50 por allá, pero yo en realidad necesito saber cuánto mide el que falta para que todos juntos me den 180. O como lo dijimos antes, más sencillo, a 180 le quito. ¿Qué le quito? Los 82 y los 50. ¿Y nos da cuánto? 48. 48 lo que mide este ángulo. Ok, no solucioné mi problema, pero ya tengo más armas para contestar. Ya sé que no es un ángulo de 90 en ninguna parte. Al no haber ángulos de 90 no puedo usar, y eso es muy importante tenerlo claro. Sin ángulo de 90, no, pero sin, luego vamos a pensar que es sin la cálculo del sen. Ok. Si no hay un ángulo de 90, no puedo usar Pitágoras ni tampoco SOHCAHTOA. ¿Ok? Que quede súper claro. Pitágoras y SOHCAHTOA solo con ángulos de 90. Además de los requisitos extra que tienen. ¿Ok? Nada más. Muy bien. ¿Ahora qué? Bueno, ya vi que deseché las oportunidades. No puede ser ni Pitágoras ni SOHCAHTOA. La única que me queda, ley de senos. Esa es la que vamos a usar. Esa es la que vamos a utilizar. Entonces, ley de senos aquí me permite hacer las relaciones que yo busque, que yo quiera, que yo necesite. ¿Cuál es
el valor que ando buscando acá. ¿Es un ángulo o un lado? Un lado, dos lados son. Ok, en realidad AB no me lo están preguntando. A mí me dicen determine la longitud del puente y el puente va desde B hasta C. Entonces solo me importó de B a C. Lo otro no me interesa. Entonces solo me importa X. Voy a poner la X acá y voy a ver cómo relaciono estas cosas. Recuerden, cuando voy a usar la ley de senos siempre me va a quedar una fracción igual a otra fracción. ¿Qué voy a poner en cada fracción? Ok, un lado y un seno de un ángulo y un lado y un seno de un ángulo. ¿Quiénes? Pues depende de lo que tenga. Entonces vamos a ver. Necesito averiguar el valor de X. Entonces voy a usar el ángulo que está enfrente de la X. Ok, entonces el X va a ir relacionado con el sen de 82. Ojo, hay que poner el sen. Ay, 82 dije. No solo me pongan el ángulo de 82, no. Hay que poner el sen. Ok. Necesito hacer otra relación. Hay dos relaciones más que yo podría utilizar. Yo podría utilizar el ángulo de 50 y el cateto que está enfrente. O podría usar el ángulo de 48 y el cateto que está, o el lado que está enfrente. Pero si yo quiero usar el de 48, ¿de qué me di cuenta? Que el lado que está enfrente no lo tengo. Entonces mejor no lo uso. Tengo muy poca información, no lo voy a usar. ¿A quién entonces termino usando? Termino usando al lado que mide 12 y al ángulo que vale 50. Entonces yo voy a poner el lado arriba. ¿Por qué el lado arriba? Porque aquí tengo la X que es un lado y va arriba. Entonces lo pongo en la misma posición. Y el ángulo con todo y el sen lo voy a poner abajo. ¿Por qué abajo? Porque en el otro lado lo puse abajo. Tienen que ir en las mismas posiciones. Ok. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Qué hice con la raya? Bueno. ¿Y entonces ahora qué? Ahora simplemente despejo. Necesito que la X quede sola. Para que la X quede sola, ¿qué hago? Quito lo que está abajo, que divide, entonces lo mando al otro lado a multiplicar. Para hacerlo en una sola fracción, se lo pongo a la par al 12. Y dejo lo demás como está. Meto todo a la calcu y el resultado que me dé es mi respuesta. ¿Alguien sabe cuánto da? Bueno, ya que no me contestaron, requiere la calcu humildemente. Dice que da 15,51. 15,51 metros. Entonces emitimos una respuesta, ¿verdad? Y la respuesta sería el largo, la longitud del puente es de, inclusive el puente mide, y vámonos. Esa sería nuestra respuesta, sería la solución a este problema. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Buenísimo, entonces. Insisto, ese es el tema de hoy, pero no es el único tema que va a salir en el examen. Vamos a ver si hay algo parecido a lo de la semana pasada para repasarlo también. Y sí, por ejemplo. Pregunta número 3, a ver. Y la número 4, ambas. Me gusta porque así practicamos todo. Un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud. Si la distancia de la parte más alta del árbol al extremo más alejado de su sombra es de 5 metros, ¿cuál es la altura del árbol aproximadamente? Otra vez podemos hacer un diagrama. No necesariamente tienen que dibujar el árbol, no necesariamente tienen que hacer la situación, pero sí entender que la situación en algún momento nos va a generar un triángulo. Eso es lo que nos interesa. Digamos que ese es el árbol, ¿verdad? El arbolito va a proyectar la sombra. Digamos que el sol le está pegando de este lado, porque no hay mucho campo para el otro. Entonces, ¿qué va a pasar? El arbolito va a tirar la sombra para acá. Todo eso es sombra.
Dice que proyecta una sombra de 2,5 metros. Entonces, esto es lo que mide la sombra, 2,5. Luego dice, si la distancia es de la parte más alta del árbol, aquí hay una copita, desde ahí hasta el extremo más alejado de la sombra, o sea, hasta acá, si esa distancia, que me quedó bien fea, pero ustedes piensan que sí según ahí, es de 5 metros, la pregunta es cuánto mide el árbol, cuánto es la altura del árbol. La altura del árbol es esta línea que hay de aquí a aquí. En realidad, ahí está la situación, insisto, dibujada con todo el, ¿verdad? Con todo el contexto, pero en realidad a mí me interesa el triángulo. Un triángulo de 90. ¿Por qué de 90? Porque el árbol se supone, esperamos, pensamos y creemos que va a estar erguido, parado, y no de medio lado ahí casi botado por el viento. Este lado aquí abajo mide 2,5 metros. La otra distancia que está allá mide 5 metros. Y me están preguntando por la altura. Le voy a poner una X. ¿De qué manera puedo encontrar el valor de esa X? Es decir, ¿qué método utilizo para encontrar cuánto vale X? Pitágoras. Podríamos usar. Puedo usar Pitágoras, puedo usar Socatoa y si me da la regaladísima gana, puedo intentar ley de senos, aunque todavía no podría por los ángulos. Pero podría, la más razonable, porque tengo solo el ángulo de 90, la más razonable sería Pitágoras. ¿Verdad? Pitágoras ocupa solo dos lados, no ocupa ángulos, excepto el de 90 que ya dijimos que es casi obligatorio en general. Entonces vámonos a Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Bueno, que X es un ¿qué? ¿Es un cateto o una hipotenusa? Cateto. Un cateto. Ok, la hipotenusa es el más largo, entonces el más largo valía 5. Entonces un cateto. Para encontrar un cateto yo ponía la raíz y como estoy buscando uno de los lados cortos, tengo que quitar. Entonces voy a hacer una resta. Al más grande le voy a quitar el más pequeño. Pero los tengo que poner cada uno al cuadrado. Profesor, es obligatorio el paréntesis. Creo que ya había contestado esa pregunta, pero lo repito. No hay problema si lo ponen bien, si no, no. Metemos eso a la calculadora y tendremos el resultado. Si alguien tiene la respuesta, se lo agradezco. $4.33. Ok. Ahí está. La altura es de 4.33 metros. Y se acabó. Estas son preguntas de desarrollo. Eso está lindísimo. Así, muy probablemente, muy parecido, nos vamos a topar alguna o algunas preguntas. Porque este es un tema muy recurrente, es un tema muy necesario de preguntar y muy, entonces, garantizado. Garantizado. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno. Dice que ahora vamos a contestar o a resolver el de abajo. A ver. Desde la parte más alta de un poste de 36 metros, un ingeniero coloca un cable hasta un punto P en el suelo. El ángulo de elevación que se forma en el punto P es de 42. ¿Cuál es la longitud del cable? Ok. Otra vez hay que hacer estilo diagrama, estilo dibujo. Entonces hay un poste. Ya me queda como más directo. No hace falta que haga el árbol y luego el triángulo. Luego, desde la parte más alta, aquí arriba, se coloca hasta un punto P en el suelo y se me ocurre que el punto está aquí. ¿Dónde lo voy a poner? Donde yo quiera. Lo más lógico es que lo haga hacia un lado para poder hacer el triangulillo. No sea tan bárbaro. Entonces digamos que vamos a hacer el triángulo. Vamos a unir una línea allá hasta aquí. Y vamos a cerrar el triángulo aquí abajo. Muy bien, ese es el punto P. Dice, desde la parte más alta de un poste de 36 metros. ¿Qué son esos 36 metros?
¿Qué serían esos 36 metros, jovenzuelos? Un cateto. Altura. ¿Cuál? Ajá, ¿cuál cateto? Exacto. ¿Dónde los pongo? ¿Dónde los indico? Son la altura del poste. Porque me dijeron un poste de 36 metros. O sea, me están dando la altura de ese bendito poste. Entonces, 36 metros acá. Muy bien. El ángulo siempre vamos a suponerlo recto entre digamos, entre algo que esté parado y algo que esté directamente hacia el suelo. Siempre me van a formar un ángulo de 90, siempre. Ok, por lo menos por defecto así lo vamos a ver. Muy bien, ¿qué más? Bueno, dice que el ingeniero coloca un cable desde este punto más alto hasta el punto P. O sea, esta línea que está aquí es el cable. Muy bien. La hipotenusa. Excelente. Eso es la hipotenusa de ese triángulo. Muy bien. Ok. Si el ángulo de elevación que se forma en el punto P es de 42, ¿cuál es la longitud del cable? ¿Cómo era el asunto del ángulo de elevación? El ángulo de elevación es el ángulo que se forma entre, en este caso, el cable y el suelo. Y es de elevación porque yo lo mido como hacia arriba. Él se va elevando desde el suelo hasta arriba. Ese es el ángulo de elevación. Ese ángulo mide 42. Ese ángulo es igual a este que está aquí arriba, que se llama ángulo de depresión. Así que si me dan el de aquí afuera, yo nada más agarro ese mismo número y lo paso para aquí adentro. Pero me dieron el de elevación, entonces está fácil de interpretar. La pregunta es, ¿cuál es la longitud del cable? ¿Cuál es el valor de esta que llamamos hipotenusa? Ahora sí, jóvenes, ¿cómo hacemos? Vuelvo a las opciones. Ahí se usaría el SOHCAHTOA. ¿Ok? Esas son las tres opciones que generalmente tendremos en estos problemas. ¿Puedo usar Pitágoras? Es pregunta, no es afirmación. ¿Puedo usar Pitágoras? ¿Qué Creo que no, porque solo Sí, profe. Excelente. Pitágoras ocupo dos lados y aquí tengo uno. El otro se llama X, no sé cuánto vale. se me fue. Y el de abajo tampoco sé cuánto vale. Entonces Pitágoras no me va a servir. Porque solo tengo un lado. Entonces, ni modo. Tristeza por Pitágoras. ¿Podré usar SOHCAHTOA? Correcto. Vamos para SOHCAHTOA. El ángulo de 90. Otro ángulo y algún cateto. O dos catetos. Y luego buscar el ángulo, etcétera, etcétera. Pero necesitamos dos informaciones que no necesariamente sean lados. Y eso nos salva la tanda. Porque tenemos un... Ay, mentira, le iba a poner color. Porque tenemos un ángulo y un cateto. Muy bien, pensemos entonces en lo que tenemos, en lo que buscamos y en cómo relacionar con el SOHCAHTOA. Ok, ¿qué tengo? Tengo un ángulo, la medida de un cateto y me están preguntando por la hipotenusa. Ok, con respecto al ángulo que tengo, al ángulo de 42, ¿ese cateto qué es? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Opuesto. Opuesto. Está al frente, correcto, es el opuesto. Entonces, ya tengo el opuesto. ¿A quién ando buscando? A X. Y en el La hipotenusa. ¿qué representa X? Hipotenusa. La hipotenusa, exacto. Entonces, ¿cuál de las tres razones trigonométricas ubica al O y a la H? Tiene que ser el seno. Porque en la otra tengo la H, pero no la O. Y en la última tengo la O, pero no la H. Entonces voy a tener que usar el sen del ángulo. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Todos están inyectadísimos. Súper bien, súper fácil. Entonces diré que el sen del ángulo, que vale 42, tiene que ser igual a, y ahí es donde entra el SO,
La S de sen ya la puse. Ahora voy a escribir una fracción. Arriba voy a poner la O de opuesto, que aquí sería un 36. Y abajo voy a poner la H de hipotenusa, que aquí sería X. Ok. Yo necesito saber cuánto vale X. ¿Qué tenía que hacer en ese caso? Liberar la X. Excelente. ¿Y de qué manera lo hacemos? Creo que no he estudiado tanto, ¿verdad? El examen es el otro sábado. Pasando el 36 al otro lado. Ok, el problema es que el 36 está arriba y la X abajo. Es la X la que necesito arriba. Entonces más bien el intercambio lo voy a hacer hacia el otro lado. La X, para que no me quede en el denominador, la X va a venir a multiplicar al sen de 42. Y ese sen de 42 es ahora el que está estorbando. Entonces para que la X quede sola, el sen de 42 que estaba multiplicando termina dividiendo. Aquí no queda de otra que ir a la cálculo. Definir el valor de X y tener nuestra respuesta. Alguien que por favor me regale el resultado. $50, 53,80. Ok, ahí está. Entonces la respuesta sería, el cable mide 53,80 metros. Pongan respuesta porque creo que aquí siempre dice que se califica y tienen que dar la respuesta. ¿Ve? Brinda la respuesta correcta. Para ganarse los 4 puntos tienen que brindar la respuesta. Si no ponen la respuesta, aunque hayan hecho bien los cálculos, lo más que podemos hacer es darle 3 puntos. Entonces, anotan ahí rapidísimo, el cable mide 53,80 y se acabó. Ya llegamos a la respuesta. Ok, vieron qué sencillo. Está bonito esto, está bonito. Mira, todavía queda más. Bueno, está bien, vámonos. Creo que ya este sí es el último. Dice, Marian observa la parte más alta de un edificio, como se muestra en la siguiente figura. Mariana o Marian, no sé. Y se conoce que Mariana se encuentra a 30 metros de la base del edificio. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio? Está interesante. ¿Por qué? Porque si uno lee la pregunta y no se fija en el dibujo, pareciera que no tiene suficiente información. ¿Ok? Pero si uno se va al dibujo, ¿de qué se entera? Se entera que además de ese dato de 30 metros, está un dato de un ángulo que en la redacción no venía. Entonces si uno se va solo con la redacción, se embarca. Ok. Muy bien. Entonces, ¿estamos claros con eso? Bueno, supongo que sí. Vamos a decir que tengo un triángulo, la misma historia. Tengo el ángulo que está allá abajo. Tengo un cateto que sé que vale 30. Y me están preguntando por quién, por el otro cateto o por la hipotenusa. Cateto. Ajá, le damos la pregunta, ahí nos damos cuenta. ¿Cuál es la altura del edificio? O sea, me están preguntando por el cateto que está acá. Ok, me preguntan por ese cateto, yo tengo el otro cateto, la hipotenusa no me sirvió para nada en este caso. Ok, doy por un hecho que el edificio no está inclinado, no estamos en Pisa, no es la torre de Pisa, así que suponemos que crea o forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto con respecto al suelo. Muy bien, en ese caso, ¿qué puedo hacer para encontrar? ¿Qué puedo usar para encontrar
el cateto que nos está faltando. Entonces vamos a ver. Sacando los ángulos, Con respecto al ángulo de 36, ¿qué es la X? lo opuesto. Es el cateto opuesto, muy bien. Con respecto al ángulo de 36, ¿qué es el 30? Adyacente. Es el otro cateto y la única definición que queda para el otro cateto es el adyacente, muy bien. Porque si fuera la hipotenusa iría aquí arriba. Entonces claramente es un cateto adyacente. Listo, genial, muy bien. Quiere decir que tengo al adyacente, pero necesito al opuesto. En el SOHCAHTOA, porque solo el SOHCAHTOA cabe, porque ya vimos que para que fuera Pitágoras ocupo dos lados y no tengo. En el SOHCAHTOA, ¿cuál es la que me sirve? ¿Cuál relaciona a la O y a la A? El TOA. Exacta mismo. Nos vamos por el TOA. Entonces vámonos. Yo voy a decir que la tangente, esa es la T, tiene que ser igual al opuesto sobre el adyacente. Pero, ¿la tangente de quién? Me voy al ángulo de 36. Tiene que ser igual al opuesto. ¿Quién era el opuesto? La X, que es lo que andamos buscando. Sobre el adyacente. ¿Quién era el adyacente? 30, que es lo que dice el dibujo. ¿Cómo hago para despejar la X para que quede sola? Pasarle al otro lado. Ajá, ese 30 que es el estorbo, se tiene que ir de aquí abajo. ¿Verdad? Nótese que antes movimos a la X porque estaba abajo. Ahora el que movemos es al 30 porque la X la necesito arriba. Y aquí sí la tengo arriba. Entonces voy a quitar todo lo demás que me le esté estorbando. Y lo primero de ello sería ese 30. Pasa al otro lado y el 30 pasa a multiplicar porque estaba dividiendo. Metamos en la calcu porque ya quedó la X sola. Metamos en la calcu 30 por la tangente de 36 para obtener el resultado o el valor de esa altura. 21,79. Perfecto. Entonces 21,79 es la altura del edificio. Y ahí vienen que nada más redactamos y vámonos. Ya con eso quedaríamos listos. Vamos. Exactamente así de fácil. Bueno, ahí termina este examen, así que vamos a volvernos un poquito. Vamos a practicar un poco desde donde empieza, desde el marque con X, a ver qué nos topamos. Dice, ¿cuál de los siguientes números se clasifica como irracional? ¿Cuál de esos tres números que están ahí es un irracional? Hay que ir a la calcu, chiquillos. Eso es todo lo que hay que hacer. Hay que ir a la calcu. ¿Quiénes eran los irracionales? Los que me daban muchos decimales. Y esos muchos decimales no tenían un orden, no tenían ningún patrón a seguir. ¿Okay? Eran infinitos y no periódicos. Vamos a ver, alguien que haga la primera, otro que haga la segunda y otro que haga la tercera para ver los resultados. La tercera, por ejemplo, da 3. ¿Cuánto da la primera? Menos 2pi sobre 3pi. La segunda.
La segunda da 14,14. ¿Qué más? ¿Las pudieron hacer? Yo estoy resolviendo la segunda. Ok, gracias. Diría que la segunda. 14,424777. Ah, sí, no le sumé a 24. Sí, cierto, 42. ¿42 qué? 4777. Gracias. Ok. Y aunque haya muchos 7 aquí, cuando empezamos a sumar ya no. A revisar los demás números, ya no van a coincidir, ¿verdad? Van a ser números que yo no puedo saber con seguridad cuál es el que sigue. Entonces, el primero tiene muchas veces al mismo número, está repetido. Eso no eran números desordenados. Eso es un número ordenado, eso es un periodo. Eso significa que este no puede ser irracional. El tercero me dio un número entero. Los enteros menos porque tiene que tener decimales para poder ser irracional. Entonces tiene que ser el B. Cuando reviso el B, insisto, tiene muchos decimales y los decimales no van a tener un comportamiento que yo ya sepa cuál es el número que sigue. Bueno, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes números se clasifica como irracional? La misma pregunta. Revisemos esos. El tercero lo reviso yo, queda 0. Y ustedes revisen los otros, por favor. ¿Alguien la pudo hacer? Profe, a mí la segunda me dio 3,5. Ah, sí, 3 más un medio. A mí también. ¿En qué estoy pensando yo? Desde temprano estoy haciendo unos cálculos, pero fatales. Echa que vinieron y que trajeron cálculo también. Ujú. ¿Cuánto dio la primera? No le llego cómo poner esa. No, ¿cómo se escribía la E? 20.08. Gracias. ¿Cómo se escribe la E en la calculadora? Con alfa y aquella teclilla, si no me equivoco. No tengo cálculo a mano. Pero ya lo hemos dicho como muchas veces. Alfa y por 10 a la algo, creo. Ya tienen la E. Ahora nada más le dan a la tecla de X con el cuadrito. Y cuando se pone el cuadrito, ahí le escriben el 3. Y eso nos da el 20.08. ¿Y qué más decimales? Deme más decimales, porque acuérdense que aquí lo importante son los decimales para tomar la decisión. 55, 36, 92, 319. Ok, ¿será que yo tengo ahí algún patrón, algún comportamiento que yo pueda anticipar? No, no sé cuál número sigue, la verdad. Podría ser cualquiera. No hay un orden específico. Así que de los tres, el más lógico, el que tiene más decimales, el que está desordenado, es la opción A. Ok. Siguiente pregunta. ¿A cuántos radianes equivale 220 grados? Lo vimos la semana pasada. No sé cuántos radianes son, pero tengo 220 grados y tengo que llegar a radianes. Si ya tengo grados,
me acuerdo que la relación es que pi es lo mismo que 180 grados. Pi radianes es lo mismo que 180 grados. Entonces, el pi y el 180 tienen que ir en esta fracción para multiplicar al 220. ¿Quién va a ir arriba? ¿O quién va a ir abajo? Como ya tengo grados y los tengo que eliminar, abajo van los grados, abajo va el 180. Por lo tanto, arriba van a ir los pi, que son los radianes. Meto eso a la calcu, 220 por pi sobre 180. Y la respuesta que me dé es mi respuesta correcta. No dejen de meterlo para que de alguna manera corroboren que esté bueno. La siguiente pregunta, ahora es al revés. ¿A cuántos grados equivalen 2 pi radianes? Entonces ahora tengo 2 pi. Ya lo tengo en radianes. Y la pregunta me dice que consiga grados. Entonces los radianes tienen que ir abajo para que se cancelen y me queden los grados arriba. Entonces la relación, insisto, es la misma. Siempre es pi y 180. 180 son grados, pi son radianes. Entonces, como los radianes van abajo, pi va abajo. Como los grados van arriba, 180 va arriba. Y lo puedo meter a la calco así como está. O me acuerdo que podía cancelar el pi con el pi y nada más resolver 2 por 180. Y esa es la respuesta correcta. Ok, no está tan rudo. Creo que ese examen va a estar bonito. Les tengo fe. Ojalá nos vaya bien. ¿Cuál es el valor que completa correctamente la siguiente expresión? Ok, y tengo tangente, sen y cos. Eso es una propiedad, lo vimos la semana anterior. La vimos un poquito rápida, pero eso es una propiedad. Si por alguna razón no nos sentimos seguros de la propiedad, lo que hacemos es tomar las tres y probarlas. Vamos a ver, vamos a pensar que la correcta fuera la A. Entonces yo digo tan a la 2 de zeta más cos a la 2 de zeta tiene que dar 1. Ok, pero ¿quién es zeta? Zeta es cualquier ángulo. Entonces yo voy a decir, no sé, 50. Tan a la 2 de 50 más coseno a la 2 de 50 y lo meto a la calco. Si da 1, esa es la correcta. Si no da 1, sigo buscando. No va a dar 1, porque la correcta es la que dice sen. Sen a la 2 más cos a la 2, esa es la que da 1. Insisto, es la única propiedad que les dije que nos teníamos como que memorizar, porque de ella sacamos casi todas las demás. Es como la más importante. O la que más se usa, la más general. No sé, como quieran verla. Bueno, ahí está esa respuesta. La otra. Si el sen de zeta es 12 sobre 13, ¿cuánto vale el coseno de zeta? Sen de zeta es 12 sobre 13. ¿Cuánto vale el coseno de zeta? Hay dos formas de encontrarlo. Okay, yo puedo hacer el triángulo y empezar a decir que un valor es el opuesto, que otro valor es el cateto adyacente, que el otro es el cateto, la hipotenusa, qué sé yo. Yo lo puedo hacer de esa manera, identificar lo que tengo, buscar lo que falta. Igual con Pitágoras o SOHCAHTOA. Pero también habíamos visto que cuando teníamos los dos lados, para encontrar el ángulo yo solo usaba chif. Entonces eso que está ahí, yo lo puedo expresar para encontrar el valor del ángulo como shift sen de 12 sobre 13. Presionen en la calco el shift y luego escriben el seno de 12 sobre 13 y lo que les da es lo que vale el ángulo. No sé si alguien sabe cuánto vale ese ángulo. Me da 74.8668.
No No lo sé si lo borren. hice bien. No, está bien. No, no necesariamente va a dar un número exacto. No lo borren, ni siquiera lo toquen, o sea, déjenlo en la pantalla. Entonces ahora lo que me están preguntando es el coseno del ángulo. Escriba coseno y en vez de copiar todos esos decimales, escribe la tecla answer. La teclita ans lo que hace es que copia todo lo que está en la pantalla y lo pone aquí. Claro, ella va a escribir ans en vez de copiar todo, ¿verdad? Pero eso es realmente lo que va a hacer. Entonces yo nada más le doy coseno de eso y lo que me da es la respuesta. ¿Cuánto me dio? Nadie lo pudo hacer. Bueno, ya por último, si se les enreda últimamente, pongan coseno de 74,86. Es probable que no les dé exacto, ¿verdad? Que les dé un número muy parecido a lo que venga aquí. Pero no exacto. ¿Cuánto les da si ponen coseno de 74,86? Chiquillos, 17 personas y nadie puede resolver. No, profe, me bloqueé por completo, profe. No me da, no me da. Escriban de coseno de 74,86. Eso es todo lo que tienen que hacer. A mí me da 0,26. Ok. Ahora vamos a ver cuál de todas estas es 0,26. ¿Cuánto es 13 sobre 12? Ah, esa no, esa va a dar 1, y resto. Esa no sirve. ¿Cuánto es 5 sobre 13? Bueno, una de estas dos tiene que ser. 5 sobre 13 o 5 sobre 12. Métanlo en la cálcula, el cual da el mismo resultado. Nadie tiene el cálculo. 5 entre 13 da 0,38. Tiene que ser la C, profe. Y 5 entre 12 da 0,41. O sea que algo falló aquí con el coseno. Coseno de 74,86. Sí da 0,26. Entonces lo que falló fue el ángulo. Vamos a ver. Yo voy a darle Shift. Sen de 12 sobre 13. ¿Cuánto es eso? Me da 67,38 el ángulo. Creo que metimos la pata en el ángulo entonces. Entonces ninguno de estos valores ya son útiles. Perdón, de esos no, eso sí. El valor que habíamos anotado es el que no es útil. Vamos a poner el coseno de 67,38. Ahí da 0,38. 0,38. La opción B era la correcta. Muy bien, muy bien. Eso es lo que hay que hacer, chiquillos. Eso es lo que hay que hacer. Pero empiecen a soltarse porque no sé, como que no los... Hoy no los sentí en clase como muy pulseando el uso de la calco, muy... No sé. Ok. La que viene. ¿A qué expresión es equivalente el sen de 90 menos cita? Ok. Eso salía de cuando nosotros estudiamos el triangulillo. Este ángulo valía cita y el ángulo de abajo valía 90 menos cita. Ok. Digamos que esto es A, que esto es B y que esto es C. Ok. ¿Quién es el sen de 90 menos cita? 90 menos cita es este ángulo. El seno sería opuesto, que en nuestro caso es una A, sobre la hipotenusa, que en nuestro caso es una C.
Vean que el ángulo de referencia que estoy tomando es el 90 menos zeta. Entonces, por eso A es el opuesto y no B, por ejemplo. Ok. Ahora, las opciones que me dan, me dicen que busque a ver si es tangente de zeta, seno de zeta o coseno de zeta. Entonces yo lo que voy a hacer es sacar cada uno de ellos, pero del otro ángulo, el que está enfrente del zeta. ¿Quién sería el sen de zeta? El sen de zeta sería el opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es C. ¿Son iguales? No, sen de zeta no es la respuesta. ¿Voy al coseno o voy a la tangente? Digamos que voy a ir al coseno. El coseno de este angulito que está aquí es el adyacente. El adyacente no puede ser B porque B es el opuesto. El adyacente no puede ser C porque C es la hipotenusa. El adyacente es A. Y según la fórmula en el SOHCAHTOA, además del adyacente, abajo va la hipotenusa. La hipotenusa era C. ¿Son iguales? Sí, entonces la respuesta es coseno. Ok, hay que repasar un poquito esos temas. Por la noche de hoy, jóvenes, tengo ya el tiempo cumplido. Así que traten de repasarlo. Mañana, si Dios quiere, probablemente